Listo. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a continuar con el estudio de este librito. La verdad nos va a hacer libre y nosotras, las mujeres, tenemos en nuestra mente un campo de batalla permanente. Y qué dicha que nosotras empezáramos a fortalecer nuestra mente con las verdades de Cristo y no con las verdades que quiere poner en enemigo, que no son más que mentiras. Entonces, hace 8 días hablamos del engaño, de que era un proceso, cómo se culminaba, cómo empezaba y las consecuencias que ese engaño traía para nuestras vidas. El capítulo de hoy habla sobre las mentiras que nosotros creemos acerca de Dios. Nosotras normalmente, y habla este grupo de mujeres de fe, eh, digamos que alabamos, adoramos, exaltamos a Dios y continuamente decimos Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero digamos que eso lo decimos en un común denominador cuando las cosas están, entre comillas, marchando bien. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo Dios que decimos que es bueno, que es clemente, que es misericordioso, que es bondadoso, permite la muerte de un ser querido? ¿Qué pasa cuando ese mismo Dios misericordioso y bondadoso permite una enfermedad de muerte o un diagnóstico fuerte en tu salud o una crisis económica de esas que ni siquiera son crisis, sino como decimos literalmente la inmunda, ¿sí? Por, por ser un poco más específicas. Seguimos, ¿será que realmente nuestro corazón sigue creyendo que Dios es bueno? Hoy precisamente tuve la visita de una vecina que hace tiempo yo venía haciéndole ojitos y de hecho es una invitada al evento que vamos a tener presencial. Entonces, ella me decía, tengo una sobrina que durante años esperó un bebé, quedó embarazada y todos estábamos felices, dichosos porque una niña. Y hace poco alquilamos el salón social, ella ya iba a cumplir los 9 meses, todo perfecto, le hicimos el baby shower, todo fue espectacular. Una semana antes del parto, todo espectacular. El día del parto, cuando llegó al chequeo, le dicen que el bebé está muerto, que está sin signo. ¿Qué se le dice a esa persona? ¿Será que ella cree que Dios es bueno? Uno a veces de dientes para afuera, uno dice, sí, yo sigo creyendo, sí, pero en el fondo de nuestro corazón, ¿será que hay veces nos argumentamos con Dios? ¿Será que hay veces lo culpamos de cosas? ¿Será que hay veces nos resentimos con Él? Y sí, la verdad sí, porque yo me acuerdo cuando yo dije que me iba a divorciar, yo pertenecía a una iglesia en ese momento. Y lo primero que me dijeron es, si usted se divorcia, nunca va a prosperar, nunca va a ser feliz, nunca va tal cosa, porque eso es diabólico, porque eso es no sé qué. Y me dijeron, pues, una cantidad de maldiciones. Y en el fondo de mi corazón, yo me resentí con Dios. No con la iglesia, pues, obvio también, no con el líder, que obvio también, sino con Dios. Y dije, yo he tratado de hacer todo esto por años para Él y me tratan así y termina así. Entonces mi reacción fue hacer todo lo opuesto a una hija de Dios. Entonces dije, siendo buena no saqué nada, sirviéndole no saqué nada, estando tiempo completo en su iglesia, sacrificándome no saqué nada. Y en lugar de permitir que el Señor hubiera hecho lo que tenía que hacer en mí, empecé a consentir las mentiras del diablo. Y esas mentiras
crearon en mí unas fortalezas que hicieron que yo le diera la espalda a Dios y asumiera unas consecuencias de unos actos y unas decisiones mal tomadas. Porque es peligroso que tengamos una imagen equivocada de Dios. Porque resulta que cuando tenemos una imagen equivocada de Dios, eso determina cómo vamos a actuar nosotros en la vida, cómo vamos a enfrentarnos al dolor, cómo vamos a orar, cómo vamos a perdonar, cómo nos vamos a relacionar. Si yo tengo una imagen distorsionada de Dios, como me pasó a mí en ese momento, pues obviamente no supe enfrentar el dolor, obviamente no quise nada que tuviera que ver con Dios, obviamente me cerré a amar, estaba llena de resentimiento, estaba llena de amargura, estaba llena de dolor. Entonces, lo que hice yo fue distorsionar y permitir que el enemigo distorsionara la imagen de Dios que yo tenía. Pero yo seguía siendo una mujer de fe, sí, pero completamente con un Dios distorsionado por una mentira del diablo que yo dejé florecer dentro de mí. Entonces, ¿cuál es la mentira número uno? Una de las mentiras que a él más le fascina ponernos. Dios no es bueno. Como les decía ahorita, ¿ustedes qué creen que estaba pensando esa vecina cuando vino y me contó eso hoy? Yo le voy a decir la frase que decimos, Dios tiene un propósito en todo. O sea, sí, nosotros ya lo entendemos, nosotros lo conocemos, pero es una persona que tiene la herida, el dolor, que no va a entender por qué Dios después de años les da un hijo y ahora se lo lleva de esa forma. O sea, no tiene una explicación. Yo le decía a ella, yo no te puedo decir el por qué ni el para qué, porque decirte que Dios tiene un propósito, eso ya lo sabes tú y eso lo sé yo, pero no sabemos cuál es. Y hay cosas que no vamos a entender. Y el hecho de que nos duela y que hayan cosas que nos quieren no quiere decir que Dios sea malo. Quiere decir que había algo que nosotras no vemos que Él sí ve. Porque Sí, es que Él sí ve el panorama completo. Él ve la película hasta el final. Nosotras solo vemos el título. Porque no tenemos esa capacidad sobrenatural que Él tiene, porque Él es Dios. Así de sencillo, Él es Dios. Entonces, esa mentira de que Dios no es bueno viene a nuestras vidas cuando sentimos que Dios nos quita algo, que sentimos que nos pertenece. Cuando nos quita un hijo, cuando nos quita un esposo. Y no es que nos lo quite o nos lo arrebate, como muchas mujeres dicen, "¿Y por qué se lo llevó? ¿Y por qué me lo quitó?" No, porque es que finalmente nada nos pertenece. Nuestros esposos, pues decimos que son nuestros porque es la forma de decirlo, pero realmente es de Dios. Nuestros hijos le pertenecen ¿a quién? A Dios. Lo que tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el dueño absoluto de todas las cosas y cuando yo entiendo que Él da y que Él pide también cuando Él lo necesita y lo requiere, es porque viene algo que Él está trabajando y haciendo dentro de nosotras que va a dar fruto bueno. Entonces, cuando tú crees que Dios no es bueno, es porque sientes que te disciplina, que te quita algo o que te limita. Y, por ejemplo, si vamos a mirar hoy en día, escuchamos continuamente expresiones como, si Dios fuera bueno, no me hubiera divorciado. Si Dios fuera bueno, ¿por qué no me dio hijos? Si Dios fuera bueno, ¿por qué no contesta mi oración? Si Dios fuera bueno, ¿por qué mi esposo no cambia? Si Dios fuera bueno, ¿por qué fui abusada? Entonces, la imagen que el enemigo quiere ponerte de Dios es una imagen distorsionada, haciéndote creer que Dios se complace en quitarte, en limitarte. Y no es así.
Dios, cuando yo distorsiono la imagen de Dios, también estoy distorsionando mi propia imagen. Porque es que yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios. Y si yo tengo la imagen de Dios distorsionada, pues también tengo mi propia imagen distorsionada. Entonces yo no puedo decir si soy una mujer valiosa o no valiosa porque ni siquiera reconozco la verdadera imagen de Dios. Entonces, ninguna mujer que tenga identidad sana puede tener una imagen distorsionada de Dios. Una identidad sana es tener la imagen correcta de Dios. ¿Y quién es Dios? Tu esposo, tu amigo, tu consejero, tu hacedor, tu maestro de milagros, tu protector, tu proveedor, tu amigo fiel, el único verdadero. O sea, me podía quedar horas hablándoles de los tributos de Dios, de los nombres de Dios y de lo que Él hace con cada una de nosotras. ¿Mm? Entonces, ninguna de nosotras puede decir, por ejemplo, yo no valgo, yo no soy suficiente, yo soy una fracasada, yo no merezco amor, porque realmente cuando hablamos así, esas frases no están revelando lo que tú eres o lo que tú piensas de ti, sino lo que tú estás pensando de Dios. Porque cuando tú dices que no vales, Dios te está diciendo que tú eres mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Entonces, si tú estás diciendo que tú no vales, es porque la imagen que tienes de Dios es que Él no es amoroso. Cuando tú, por ejemplo, dices, no soy suficiente, estás diciendo que Dios te creó sin propósito, que Dios no te dio a ti un motivo para vivir. Cuando tú dices que eres un fracaso, estás diciendo que Dios no puede corregir tus errores. Estás diciendo que tu error está por encima de la perfección de Dios, de lo que Dios quiere hacer en cada una de nosotras. Entonces, nosotras no podemos medir la bondad de Dios por las circunstancias. No podemos pensar en Dios en lo que Él es a través de las circunstancias. En el Salmo 145:9 dice muy claro el Señor, bueno es Jehová para con todos. O sea, Él Amén. no está diciendo, yo voy a ser buena con la que ora, yo voy a ser buena con la que está haciendo ayuno, pero voy a dejar a esta vecinita que es como medio alegre, la voy a dejar a un lado. No. De hecho, aunque él odia el pecado, ama profundamente al pecador. O sea, él es un fan número uno de nosotras las mujeres. Él nos ama, él nos escogió, él nos dijo que nosotras somos Hepsiba, su deleite, olor fragante. O sea, cuando tú le hablas a Dios, es como una fragancia grata que él siente, que a él le gusta. Entonces, no confundas el silencio de Dios con ausencia, porque Él a veces calla, pero no significa que no esté pendiente, que no esté al control, simplemente está calladito. Es como cuando uno está educando hijos. Hay veces a los hijos uno no les contesta, pero uno está observando y escuchando todo lo que el hijo está haciendo, analizando qué va a hacer. Así es cuando Dios a veces calla. Y los silencios de Dios hay que saberlos entender. No confundas tampoco una prueba o una dificultad con abandono, porque Dios no abandona. Él siempre ha dicho que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Somos nosotros quienes más fácil damos la espalda y nos alejamos. Somos nosotros más fácil cuando llega una crisis económica,
que ya nos da pereza orar, que ya nos da pereza buscarlo, que ya nos da pereza escucharlo. Somos nosotros que cuando tenemos una pequeña prueba, porque por ejemplo, me despidieron, sí, es muy duro, pero es una prueba pequeña comparado con otra. Sí, mucha gente dirá, ay, no, pero es que usted no ha pasado por esas. Claro que yo he pasado por esas y por muchos más. Pero yo digo, por ejemplo, prueba dura cuando viene un diagnóstico y que no es irreversible. Y aún así, cuando tú tienes al Señor, hay paz, hay tranquilidad, hay fortaleza. La segunda mentira es creer que Dios no te ama. Porque muchas mujeres intelectualmente lo confiesan y saben y dicen, sí, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Eso es como cuando uno hacía la cartilla, amo a mi mamá me mima. Lo decimos como de esa forma, pero realmente, emocionalmente, a veces sentimos que no es así. ¿Y por qué? Porque confundimos el amor con la aprobación de las circunstancias. Entonces sujetamos como el amor de Dios a que todo tiene que ir bien, como a que si Dios me ama, me protege. Si Dios me ama, no me puedo enfermar, pues que Dios me ama. Si Dios me ama, no voy a pasar por una crisis. Si Dios me ama, no va a pasar por un duelo. No, no es así. No es así. Dios nos ama, pero vamos a tener momentos de dolor, vamos a tener momentos de quiebre, vamos a tener momentos duros, pero el amor de Él se va a manifestar en medio de esa situación. Eso es lo lindo de Él, que Él estemos súper bien o súper mal, el amor de Él siempre se manifiesta. Vuelvo y digo, más fácil somos nosotras las que podemos estarle dando la espalda al Señor. Otra mentira o digamos expresiones que nosotros escuchamos a veces es, si Dios me amara, ¿por qué me abandonaron? Si Dios me amara, ¿por qué mi matrimonio está mal? Entonces, hay veces que somos tan cómodas que en lugar de mirar que las circunstancias son producto de muchas cosas, malas decisiones, malas acciones o simplemente procesos, culpamos a Dios indirecta o directamente de lo que está pasando. En Romanos 5:8 dice la palabra, mas Dios muestra su amor con nosotras. Yo digo, si Dios nos demostró su amor dándonos a Jesús y Jesús dio todo, absolutamente todo por nosotras en esa cruz, y aún así dudamos del amor de Dios. Nosotras valemos la sangre de Cristo. Nosotras valemos el sudor, la vergüenza, la tristeza, el rechazo, el abandono, todo lo que pagó Cristo en esa cruz por nosotras. ¿Qué más amor que ese? O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más prueba de amor que esa? Entonces, no, Dios no necesita estarnos probando que nos ama. Él ya nos dio la prueba más grande de amor que alguien en algún momento pueda dar. ¿Qué tal que yo le diga a una de ustedes, présteme su hija para que pague por mí? Sí, por favor. Yo creo que pues, me dicen, está loca, oigan a esta. Así su hija sea una oveja negrita, sea como sea, usted a sus hijos los cuida, los ama, los protege y nunca los va a dar a favor de alguien que le caiga mal, a favor de alguien que hace las cosas pésimamente, a favor de alguien que daña, que destruye, o sí. Entonces la prueba de amor de Dios fue única y extraordinaria. Y nosotros no podemos interpretar el amor de Dios a través de nuestras heridas. Entonces, por ejemplo,
Si nosotras tuvimos un padre ausente físicamente, el papá terrenal fue un padre ausente, pues a veces vemos a Dios como un Dios que abandona, como un Dios que nos deja tiradas a mitad de camino. Pero eso es porque hay veces la imagen que tenemos de Dios está relacionada con la imagen del Padre que tuvimos acá en la tierra. Si tú tuviste un padre autoritario, tu imagen de Dios es la de un Dios severo, un Dios condenador, un Dios que no perdona, ¿sí? Un Dios duro. Pero si tú, por ejemplo, creciste en medio del rechazo, entonces tu imagen de Dios puede ser que Él no te acepta y sientes que eres descalificada delante de Dios, porque como fuiste tan rechazada, entonces sientes que no vales lo suficiente, que no tienes lo necesario para ser acepta delante de Dios. Y esa es una mentira brutal. La otra es, si tú sufriste de abuso, pues eres una persona que le va a costar mucho trabajo confiar. Entonces, no vas a confiar en las promesas de Dios. Tú vas a ver a Dios como un Dios que, pues sí, Él lo dijo, pero, pero todo eso tiene que ver con con la imagen que tú tienes acá de ese ser, digamos, lo que es la primera representación para ti, como de Dios, que es la imagen paterna. Em, entonces ahí ya tenemos que pensar que deberíamos cambiar la pregunta, decir, ¿quién es Dios? Y más bien preguntarnos, ¿quién te enseñó a creer que Dios era así? Un Dios injusto, cruel, que no perdona, que se goza en la maldad, que le gusta hacer sufrir sus hijos. ¿Quién te hizo creer esa mentira? ¿Quién? Entonces, cuando tú reconoces que esa ya es una mentira y quién te la sembró, pues obviamente vamos a empezar a desenmascarar al diablo. Otra mentira muy común es pensar que Dios se cansó de mí, Dios se cansó de nosotras, porque muchas veces nosotras manejamos culpas y esas culpas las llevamos por años. Entonces sentimos que nadie nos tolera, que nadie nos perdona, que Dios no nos disfruta. Entonces sentimos que realmente hemos fallado tantas veces y de tantas formas que no merecemos acercarnos, no merecemos buscarlo. Pero Lamentaciones dice en la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nosotras tenemos esperanza. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayan hecho. Siempre hay una oportunidad todos los días de empezar de cero. Por eso la palabra es muy clara cuando dice también que cada día bástele su propio afán. No se refiere solo a los afanes de este mundo, sino también que cada día trae su propio dolor, su propia aflicción, su propia confusión, y hay que aprender a soltarlo y a trabajarlo un día a la vez. No te abrumes por querer ser perfecta en un día porque no lo vas a lograr. Vivamos un día a la vez, un día a la vez. Un día supero esta prueba, hoy es un nuevo día para seguir caminando. Cuando yo ya entiendo esa mentira de que Dios se cansó de mí, mi conducta empieza a cambiar, porque Dios cambia mi manera de pensar. Dios sale a alimentar esos pensamientos negativos, esos enredos mentales, esas confusiones y esas mentiras, y las empieza a alimentar con la verdad, con la palabra. ¿Tú sabes todo lo que Dios piensa de ti? ¿Tú sabes en la Biblia cuántas cosas lindas dice Dios de ti? Que
que somos sus hijas amadas, que nosotras somos como jardines para Él, flores preciosas, que de nosotras hay deleite para Él, que nosotras somos la niña de sus ojos, que nosotras somos olor fragante, que nosotras somos, hay una parte que a mí me fascina que Él dice, Hepzibah, y significa en ti está mi deleite. Y qué rico que el Dios Todopoderoso diga, Lucy, tú eres mi deleite. Bebe, tú eres mi deleite. Piedad, tú eres mi deleite. Yasmín, Mónica, Alexa, Manu, Gloria. Tú eres mi deleite, Adriana, Jenny, bueno, cualquiera, ponga su nombre ahí. Si uno se emociona y se eriza como Amparo Grisales cuando el hombre que uno quiere le dice, me encanta estar a tu lado, y se vuelve uno un ocho, imagínese quién se lo está diciendo a usted. Nada más y nada menos que el Todopoderoso. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta y que se los enseñó hace 8 días, pero también lo vuelvo a repetir, cada vez que nosotros tenemos estos pensamientos negativos, terminan convirtiéndose en fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales operan de esta forma. Viene un pensamiento, el pensamiento se vuelve una creencia, la creencia se vuelve una emoción, la emoción te hace tomar una decisión y esa decisión te genera un hábito y el hábito va a construir tu destino. Entonces, miren el proceso de los pensamientos para ti. La mentira número 4. Dios no tiene el control. Y esa es muy común. Y no necesitamos solamente decirlo, lo pensamos. Cuando llega una enfermedad, una crisis, nosotras no creemos que Dios tenga el control, porque nos angustiamos, porque buscamos, porque salimos. Yo me acuerdo hace muchos años, en mis primeros años de cristiana, que realmente la situación económica era la peor, pero la peor de muchos años, que yo me acuerdo que ni siquiera sal había en la casa, y que para que en una casa se acabe la sal, es que estaban en la inmunda. Entonces, yo me acuerdo que yo me levantaba y ya empezaba como a llorar. Yo, Dios mío, por favor, ayúdame, Señor, mira, bla, 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 bla. Yo creo que Dios decía, ay, no, que no se despierte esta otra vez con esa berriadera, porque qué pereza. Y yo me levantaba en esa actitud. Pero me acuerdo que empecé a decirle y un día escuché una prédica que dijo la pastora y dijo, si usted dura 8 horas quejándose y pensando en el problema y orando 15 minutos, ¿por qué no cambia? Ore 8 horas y quéjese 15, a ver si no va a notar un cambio. Entonces empecé, yo dije, sí, entonces al otro día que escuché la prédica, pues obviamente usted no cambia de la noche a la mañana. Me levanté y otra vez empecé a sentir como lo mismo y dije, no. Empecé a poner alabanzas, a darle gracias a Dios, a decir, Señor, tú puedes, tienes el control, tú eres el que provee, tú eres el que no sé qué. Me iba bañando, oraba, era arreglando la casa, oraba, porque orar no es solamente postrarse de rodillas, sino que todo el tiempo, perdón, tú estés en conexión con Dios, que todo el tiempo tú estés hablando con Dios. Eso es orar. Poner alabanzas es orar. Agradecer es orar. Es tener esa conexión con Él. Y créanme que empezó a haber un cambio en mi entorno, en mi mente, en las circunstancias, se empezaron a activar las cosas, porque cuando uno le da el primer lugar a Dios, lo demás se va dando. Es que Dios siempre tiene el control. ¿Quién dice que a Dios lo sorprende una enfermedad o a Dios lo sorprende una crisis económica o a Dios lo sorprende una pandemia? No, él es el dueño de absolutamente todo, a él no le sorprende nada, nada lo coge por sorpresa.
Él siempre tiene el control. Es más, Él dice en Isaías, yo soy tu Dios y anuncio lo que ha de venir. Amén. Entonces, es absurdo pensar que, que nosotros vamos a poder tener el control por encima de lo que Dios va a hacer, ¿no? Obviamente hay que hacerlo humano, obviamente tú tratas de seguir lo que es humano, si es conseguir trabajo, entonces hago mi hoja de vida, o sea, tú tienes que ser diligente y eso es otra cosa, pero pensar que tú tienes el control, que tú decides dónde trabajar, con quién trabajar, qué sueldo ganar, es absurdo. ¿Listo? La mentira número 5. Dios está en contra de mi felicidad. ¿Y por qué muchas mujeres piensan eso? Porque no les gusta obedecer. Y piensan que obedecer es un castigo. Piensan que la obediencia es algo que las va a limitar, que es aburrido y que las va como a encasillar en algo. No. Si yo les digo que la obediencia es el camino más seguro al éxito y a la felicidad. La obediencia no te esclaviza, la obediencia antes te libera. La obediencia te produce gozo permanente, pero nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, tienes una relación y sabes que es una relación tóxica y sabes que es una relación que no te conviene, ¿qué deberías hacer? Obedecer. No te unas en yugo desigual. No te unas con el inconverso. Y es más, seamos sinceras, mujeres. Muchas veces nosotras lo hemos sentido, no ahí en el corazón y en la mente, pero queremos romantizar o fantasear con los defectos de esa persona y justificar ese enamoramiento. Entonces, no es que Dios esté en contra de tu felicidad, es que tú estás tomando una mala decisión, es que tú estás desobedeciendo. ¿Y cuál es el camino más derecho a la felicidad? Dios, escoge mi pareja. Dios, ayúdame a escogerlo. Aparta de mí todo hombre adúltero, todo hombre fornicario, todo el que no me conviene, el que me viene a apartar del propósito, el que me viene a apartar de tu voluntad. Ay, y se presenta Chayanne Emilio, pues bien lindo, y tú te das cuenta que es un hombre violento, que es un hombre iracundo, pero como es tan lindo y como es el chacho maracho, y tú te haces la sorda y te dices, no, sí, Dios me está como hablando, pero no, 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 es que yo sé que él va a cambiar, él va a cambiar, yo sé, es que yo lo voy a ayudar a cambiar. Falso. Dios ya te está diciendo, te está mostrando. Entonces no seamos necias, porque eso es necedad. Y después estamos llorando, lamentándonos y quejándonos. Y desafortunadamente, muchas aprendemos así, a la berraca. Porque si muchas de nosotras hubiéramos hecho caso al buen consejo, a lo que nos estaban diciendo, a lo que Dios nos estaba mostrando, ¿quién de nosotras se hubiera ahorrado dolores de cabeza, crisis, sufrimientos? Levanten la manito, que yo sé que más de una. Yo. Ay, sí, exactamente. ¿Cierto? Entonces, muy contrario a lo que dice el diablo, que la disciplina te roba la felicidad, que la disciplina te limita, que la disciplina es aburridora. Mm. La disciplina y la obediencia te llevan al éxito, te quitan dolores de cabeza, es el camino más seguro a lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, eso es como un escudo protector, pero no lo entendemos y desafortunadamente tenemos que pasar por ahí muchas. ¿Listo?
Otra mentira es que Dios está lejano. La verdad, Dios a mí no me escucha. Yo veo que tú oras y Él a ti te oye ahí mismo, pero a mí no. De verdad, Él a mí me abandonó. Dios conmigo no. Él no escucha mis oraciones. Él es muy lejano de mi oración. Entonces, esa mentira, cuando tú lees Hebreos 13 que dice, no te dejaré ni te desampararé. Tú no puedes seguir creyéndole esas mentiras al diablo. Porque cuando tú le crees esas mentiras, tú estás poniendo digamos así, la mentira del diablo por encima de Dios. Como que le estás dando más poder a lo que él quiere que a lo que Dios te ha enseñado y te ha mostrado y te ha demostrado. ¿Qué mentiras, chicas, han creído todo este tiempo? ¿Cuál es esa mentira que ha hecho que tomen malas decisiones? ¿Qué necesitan ustedes hoy reconocer delante de Dios? Yo ya reconocí, ahorita en el privado reconocí muchas mentiras y por años, porque vuelvo y les digo, uno, el hecho de que lleve en una iglesia años y puedas estar en un púlpito y puedas estar sirviendo, eso no te da garantía de que tú eres producto terminado. Yo no soy producto terminado, todavía estoy aprendiendo, todavía me equivoco, todavía caigo, todavía tengo que aprender. Pero precisamente muchas de esas mentiras que uno va desenmascarando te van llevando a la libertad. Entonces, ¿qué le tienes que entregar a Dios? ¿Qué estás desobedeciendo? ¿Qué no le estás escuchando? ¿Cuál es la mentira que más usa el enemigo contigo? ¿Ok? De acuerdo a esto, según sea tu imagen, asimismo tú vas a determinar cómo vas a vivir. Porque si tú tienes un Dios castigador, pues tú vas a vivir con temor a ese Dios castigador. Pero no es un temor reverente, es un temor de miedo. Y eso no es de Dios. Porque es que, qué dicha que nosotros lleguemos al punto de enamoramiento y de intimidad con Dios, que no pequemos no por miedo al pecado, sino que no pequemos por amor a lastimarlo, por amor a fallarlo, que es diferente, ¿sí? Es como el que no es infiel por miedo a que la esposa se entere. Eso no tiene sentido. Es más lindo cuando no eres infiel por amor a tu esposa, por respeto a tu esposa, ¿cierto? Ya las cosas se suenan más bonitas. La fe comienza donde terminan nuestras falsas ideas acerca de Dios. Cuando conocemos el verdadero carácter de Dios, el temor pierde fuerza. Entonces, el enemigo sabe que él no necesita hacer grandes cosas para destruir. Una sola mentira, una, que él plante puede llegar a gobernar tu vida y a destruirte. Si logra convencerte de que Dios no es bueno, que no te ama, que te ha olvidado o que no tiene propósito contigo, ya destruyó tu vida, ya destruyó tu vida. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A revelarnos del amor del Padre, a mostrarnos que Él es único, que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es fiel y que está lleno de amor. Ahora, las mentiras generan ídolos. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a dejar de oír la voz de Dios y empiezas a escuchar las mentiras del enemigo, la voz del enemigo, entonces empiezas a buscar sustitutos. Y esos sustitutos pueden ser
tus hijos, el dinero, tu esposo, las redes sociales, la iglesia y todo lo que tú uses para buscar aprobación. Entonces, es todo aquello en lo que tú quieres encontrar felicidad. Y saben una cosa, las mentiras tienen voz y tú debes aprender a identificar. Hay varias voces que siempre te van a hablar. La voz de Dios, la voz del mundo, el enemigo y tu propia voz. Entonces, cuando a ti te llegue esa voz, esa mentira a tu oído, pregúntate, ¿esta es la voz de Jesús? ¿Esto es lo que Jesús o el Espíritu Santo me quieren decir? Y con eso tú vas a saber de dónde viene la voz. Y con eso tú vas a saber qué mentira le has creído. Entonces, para que resumamos, el enemigo siempre va a querernos destruir. Somos sus enemigas número uno. ¿Por qué? Porque una mujer restaurada tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, porque una mujer es influencia para su esposo, para sus hijos, para su familia, para sus vecinos. Una mujer restaurada y levantada es una punta de lanza, un carbón encendido en las manos de Dios. Pero el enemigo no quiere eso. Y él siempre va a trabajar tu mente. Entonces, yo las invito a que durante esta semana empiecen a mirar qué mentiras hay sembradas aquí por años. Porque tal vez, como les digo, usted aparentemente está bien con Dios, pero muchas veces parte de esa apatía o de esa rutina pesada con el Señor es porque tenemos argumentos con, contra Él. A mí me costó reconocerlo porque yo sentí que yo amaba a Dios, pero la verdad fue que llegué a un punto en donde no digo que lo odiaba, pero sí estaba muy enojada con él. Estaba muy enojada con él porque yo le decía que no era justo todo lo que yo había vivido, porque yo sentía que él de mí se había olvidado, porque yo llegué a sentir que él jamás me había mirado, que él me había dejado como a mi suerte. Es más, hubo un momento en que le preguntaba para qué me había traído al mundo, para qué me había dado vida. Y durante años, aparentemente eso estuvo ahí. Solo cuando Dios lo sacó a la luz, pude ser libre de eso. Entonces, tal vez, vuelvo y te digo, tú puedes sentirte hoy bien con Dios, pero ¿cuál es esa herida profunda que tú tienes? Tal vez de tu niñez, tal vez de tu adolescencia, tal vez de tu matrimonio, no sé, donde tú de pronto has dicho, Dios, tú no estabas ahí conmigo, tú me soltaste, tú me dejaste, tú me diste la espalda. Y si tienes que perdonar a Dios, Dios no necesita nuestro perdón, es una forma de trabajarlo para la sanidad. Hazlo. Señor, yo hoy quiero perdonarte y perdonarme porque creí esta mentira, porque hice esto, porque pensé esto de ti. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se liberan cosas dentro de ti y a tu alrededor. Bueno, entonces hasta aquí el capítulo de hoy. Dentro de 8 días vamos a estar analizando otro capítulo de este libro. Trabajen en eso que les estoy diciendo, pídanle al Espíritu Santo que las ilumine. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Me voy a despedir de los de